Capítulo 246. Abandonando la voluntad de luchar. Desde el primer momento en que mis ojos se encontraron con los de Gilgamesh, la realidad de mis propias limitaciones se hizo evidente. Él, un ser extraordinario, poseedor de una habilidad que sobrepasaba toda lógica humana. Yo, en cambio, era un simple mortal, vulnerable y consciente de mi insignificancia frente a la magnificencia que encarnaba aquel individuo. La idea de desafiar a Gilgamesh, de enfrentarlo con la intención de quitarle la vida, se arraigó en mi mente como una semilla de miedo. Una semilla que rápidamente germinó, tejiendo sus raíces en lo más profundo de mi ser. Era un miedo visceral, una aprensión que no podía ignorar. No se trataba solo de la diferencia de habilidades o poder, sino de la comprensión innata de que estaba lidiando con la personificación de lo excepcional. La imposibilidad de superar a Gilgamesh se cernía sobre mí como una sombra siniestra. Mi naturaleza humana, con todas sus limitaciones, se hacía evidente en cada pensamiento que dedicaba a enfrentarlo. ¿Cómo podría un ser ordinario aspirar a derrotar al ser más extraordinario que la existencia haya conocido? Mientras reflexionaba sobre la locura de mis propias aspiraciones, el miedo crecía. No era solo miedo a la derrota, sino la certeza de que mi intento fue un acto de locura. Gilgamesh no me había hecho ningún daño. No había ninguna razón para que nuestros destinos se entrelazaran de esta manera. Sin embargo, la idea de desafiarlo, de compararme con él, se volvió cada vez más paralizante. Así, en la encrucijada entre mi deseo de enfrentarme a un ser extraordinario y la dura realidad de mi propia humanidad, me encontré atrapado en una espiral de miedo y duda. La sombra de Gilgamesh se cernía sobre mí, recordándome mi frágil posición en un mundo donde la grandeza estaba personificada en alguien que, sin siquiera intentarlo, ya era superior a todo lo conocido. Es imposible. Ludeus murmuró estas palabras antes de despertar. Miró a su alrededor y, al darse cuenta de que estaba bien, suspiró. ¿Qué ha pasado? Lo último que recordó fue a un hombre atravesándole el pecho. Quizás sabía más sobre Itogami de lo que pensaba, y la idea de creer que había tomado una decisión equivocada al seguir sus consejos, a pesar de que eran las mejores decisiones que podía tomar. ¿Estás despierto? En ese momento, una voz femenina hizo que Ludeus se sentara abruptamente en la cama y girara la cabeza hacia un lado. Allí vio a su querido maestro, quien había creído mucho más de lo que hubiera imaginado. Maestra Roxy. Roxy se sentó al lado de Ludeus y dijo: tuve suerte de encontrarte en ese lugar. ¿En qué estabas pensando al contarle a alguien más sobre quién te visita en tus sueños? Yo solo. Ludeus no sabía cómo responder. Estaba feliz de que alguien más supiera sobre el ser que lo visita en sus sueños, pero nunca esperó que fuera un enemigo. Itogami es un dios maligno. Ahora él no puede ver lo que haces porque estás en el reino Asura, por lo que todo lo que sucede dentro de estas tierras está fuera del alcance de ese dios. Ahora dime, ¿qué te pidió? Preguntó Roxy, mirando a Ludeus con una expresión seria. Él me lo pidió. Ludeus se detuvo al momento siguiente. Hasta donde él sabía, Roxy ahora estaba con Gilgamesh, por lo que mencionar cualquier cosa inapropiada podría causar malentendidos. Él te pidió que lo mataras, ¿verdad? ¿Es tan obvio? Roxy sacudió la cabeza y dijo: no es una sorpresa. Supongo que te lavó el cerebro como a muchos tontos en todo el mundo, para apaciguar a Gilgamesh y dejarlo pasar. Sin embargo, Ludeus, recuerda que tienes mucho más que perder que solo tu vida. Sí, maestra Roxy. Roxy se puso de pie y, antes de salir de la habitación, dijo: pronto, Itogami morirá. Deberías visitar a tu padre, que está de camino. Después de decir eso, Roxy salió de la habitación, dejando a Ludeus con muchos más pensamientos en los que trabajar de los que inicialmente creía. Capítulo 247. Reunión y boda. Meses después de llegar a la ciudad, Gilgamesh continuó manteniéndose oculto de la gente, y esto continuó durante los siguientes 3 meses a su regreso al reino Asura. Durante este tiempo, ordenó a sus generales que prepararan a los ejércitos para una contramedida defensiva inmediata, donde eventualmente tomarían los reinos que habían levantado sus espadas contra su país. Con el paso del tiempo, Gilgamesh terminó de elaborar 5 elixires de inmortalidad, cada uno para sus esposas y uno exclusivamente para él. Esta nueva capital había sido creada con el propósito de ser invencible, un lugar sumamente seguro donde Gilgamesh pudiera descansar sin preocuparse por nada del mundo.
Se colocaron cañones mágicos de su bóveda babilónica alrededor de los muros que cubrían la ciudad, asegurando que cada parte de ella estuviera protegida. De esta manera, poco a poco fue siendo conocida como la Ciudad de Oro, lugar donde reposaba el mismísimo león divino y viviría el rey que pronto ascendería al trono. Mirando el paisaje a lo lejos desde un castillo flotante más allá del alcance del ojo humano, Gilgamesh, con una hermosa mujer de orejas puntiagudas a su espalda, sonrió al ver a su visitante. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que nos vimos en persona? Gilgamesh preguntó casualmente con un tono tranquilo. Elaine, que había llegado a esta ciudad, sonrió serenamente y dijo: ¿Unos años? ¿Es eso algo de lo que sorprenderse? Para los elfos, ese tiempo es tan pequeño como unos pocos meses para los humanos. Pero aunque sea poco tiempo, me alegro de verte de cerca. Ahora que he vuelto, planeo casarme antes de ir tras ese dios humano. Porque eres la primera mujer que me ayuda y que ha hecho posibles muchos de mis objetivos, quiero que seas una de mis primeras esposas, como te propuse hace años. ¿Cuál es tu respuesta a esto? Preguntó Gilgamesh, mirando a Elaine. Ella se sorprendió por su repentina pregunta, pero habiendo vivido muchos años, sonrió por un breve momento y dijo: ¿Sus esposas aceptarán que yo sea una más de sus mujeres? Gilgamesh sacudió la cabeza y dijo: La vida que viviré es larga, así que no importa. Saben de tu existencia, por lo que no habrá ningún problema con esto. Solo necesito tu respuesta. Entonces, ¿qué mujer no querría casarse con un dios? Elaine preguntó brevemente, dejando clara su respuesta. La boda será dentro de unos meses antes de que sea coronado rey de este reino. Una vez que eso suceda, me tomaré unas vacaciones de 2 años y luego iré personalmente tras ese dios humano. Dijo Gilgamesh mientras suspiraba en tono mesurado. Esperaré el tiempo que sea necesario. Dijo Elaine mientras desaparecía de donde estaba, ya que no había mucho más de qué hablar. La noticia de que el príncipe Gilgamesh se casaría con 3 hermosas esposas sacudió a todo el reino Asura. Muchos no entendían cómo sucedería tan rápido, pero muchos sabían que era porque necesitaría descendientes cuando ascendiera al trono. No es de extrañar que los príncipes antes de ascender al trono tuvieran hijos, ya que su muerte podía estar relacionada con cualquier tipo de tragedia con aquellos enemigos que no querían verlos en el poder. Pero a Gilgamesh no le importaba esto. Su principal objetivo al casarse es porque no sabe cuánto tiempo le llevará encontrar a su dios humano y, para entonces, quiere estar casado. Durante los preparativos, Gilgamesh no fue inferior a su grandeza. El día de su boda, cientos de miles de monedas de oro llovieron sobre los pueblos y ciudades más cercanos, mientras que los distantes fueron bendecidos con fertilidad, salud y riquezas que nunca antes podrían haber soñado. En las breves horas previas al matrimonio, Gilgamesh había ordenado que se hicieran todos estos preparativos ya que todos debían reconocer ese día como aquel en el que se casaría. Durante los preparativos, Gilgamesh fue sencillo con su boda, y el encargado de presenciar su matrimonio no era una persona sencilla, sino el dios dragón a quien todos habían temido. El propio Gilgamesh se había encargado de romper muchas de sus maldiciones, dándole, por así decirlo, un sentimiento nuevo para cualquiera que lo viera y no le temiera. Ahora, tenía una habilidad en lugar de una maldición, por lo que todo se convirtió en algo más simple. Empecemos esta ceremonia. Mientras las palabras de Orsted resonaban en el enorme salón de ceremonias, 3 hermosas mujeres caminaron hacia la plataforma donde Gilgamesh estaba de pie con ropas doradas. Cada mujer irradiaba un aura diferente, haciéndolas resaltar de diferentes maneras y dando a los presentes la sensación de estar en presencia de diosas. Gilgamesh, mirando esta escena, sonrió. Nunca pensó que alguna vez se casaría, pero ahora, estando en esta situación, sabía que una parte de sus deseos se había hecho realidad. Capítulo 248. Convertirse en rey. En una majestuosa sala elegantemente decorada, Orsted, con una voz resonante, da la bienvenida a los presentes. Hoy celebramos una unión única, libre de ataduras religiosas. Eris Greirat, ¿estás dispuesta a unir tu vida con Gilgamesh por el resto de la eternidad? Eris, de pie sobre la plataforma brillante, miró una bandeja de elixires de inmortalidad y tomó una. Abrió la tapa y, antes de beberlo, dijo: Yo, Eris Greirat, estoy dispuesta a ser la mujer de Gilgamesh. Lo amaré por el resto de la eternidad y le serviré como una esposa fiel.
Al beber el elixir de la inmortalidad, Eris no sintió nada, pero por alguna extraña sensación, creyó que su percepción de la vida había cambiado en varios niveles mientras un brillo se iluminaba en sus ojos. Orsted, que sabía exactamente qué era el elixir, asintió, miró a Gilgamesh y dijo: ¿Estás dispuesto, Gilgamesh Asura, a ser su marido? Tu misión no será solo amarla sino darle un lugar, respetarla y serle fiel por el resto de la eternidad. Yo, Gilgamesh, estoy dispuesto. Gilgamesh asintió mientras besaba a Eris en la frente, de pie en la platier. Como hoy se iba a casar con 3 mujeres, no consideró apropiado besarlas directamente, por lo que tuvo más cuidado. Roxy Migurdia, ¿estás dispuesta a unir tu vida con Gilgamesh por el resto de la eternidad? Yo, Roxy Migurdia, acepto. Elaine, ¿estás dispuesta a unir tu vida con Gilgamesh por el resto de la eternidad? Yo, Elaine, acepto. Después de que todos bebieron el elixir de la inmortalidad, renunciaron a sus vidas humanas. Gilgamesh, por primera vez, había dejado de ser un humano y en cambio se había convertido en una deidad que sería inalcanzable para muchos humanos. Yo, como dios dragón, doy testimonio de este matrimonio. Te deseo la mayor de las felicidades. Al final de esta sencilla ceremonia, todos se dieron cuenta de que había terminado con los fuegos artificiales y los eventos mágicos en el cielo. La sorpresa no fue mucha. Todos entendían perfectamente quién se iba a casar y estaban sumamente contentos con Gilgamesh porque era él quien había abolido la esclavitud y mejorado la seguridad de todo el reino. Esas familias nobles que estaban sobre los cielos ahora estaban allí para ayudarlos. En ese momento, todos se dieron cuenta de que los nobles no estaban solo por estatus o beneficio, sino que su permanencia en el poder es para proteger las tierras y velar por las personas en sus dominios. Para muchos, ahora los nobles eran sus guardianes, los verdaderos señores de las tierras confiadas a su cuidado. El abuso de poder ahora era fuertemente condenado y no era raro ver ejecuciones públicas cuando se producían casos graves de abuso de poder. La violación se castraba con la castración del delincuente y, posteriormente, era apedreado hasta la muerte. Todas las leyes habían evolucionado, y cualquiera que se destacara por encima de los demás eventualmente sería impulsado a academias donde aprovecharía su potencial. Después de que Gilgamesh se hizo cargo por completo de este reino incluso antes de ascender al poder, todos sabían que las cosas estaban mejorando gracias a su cuidado y a la gente que tenía a su alrededor. ¿Has oído que todo el mundo sabe que Gilgamesh pronto será coronado rey? ¿No es todavía demasiado joven para eso? ¿Crees que eso importa cuando ha cambiado por completo el reino? La noticia de que Gilgamesh estaba a punto de ascender al trono se extendió por todos los continentes, y cualquiera que tuviera planes malvados el día de su coronación encontró misteriosamente su muerte. De pie frente a un enorme espejo, Gilgamesh murmuró: en el alegre reino del reinado, donde la risa baila en el viento, la risa florece como pétalos dorados, tejiendo alegría en su historia eterna. Los bufones ríen con chistes juguetones, mientras el reinado se llena de colores alegres, cuentos alegres entre risas entonan, en este reino donde reinan los amores. En cada rincón, la risa es un himno, como cascadas de alegría, que fluyen libremente, el reino es un jardín de risas, donde los corazones encuentran sus razones. Así en el reinado, la risa es realeza, coronando gozosamente cada día, se despliega un eterno poema de risa, en este reino donde el rey es alegría. Capítulo 249. 3 años después. Mis queridos súbditos. Gilgamesh estuvo ante más de 500.000 de personas que lo elogiaron como su monarca. Esclavos, humanos, enanos y elfos de otros países presenciaron a Gilgamesh como un verdadero gobernante. Fueron liberados de las puertas del infierno y ahora, mientras celebraban la coronación de aquel que cambió sus vidas, esto era lo mínimo que podían hacer por él. Hoy, ante ustedes, asumo la corona con humildad y responsabilidad. Este no es solo el comienzo de mi reinado, sino también el comienzo de una nueva era para nuestro reino. Me dirijo a ti no solo como tu monarca sino como alguien que valora la libertad, la paz y la verdad. Durante mucho tiempo, nuestras vidas han estado ligadas a la palabra de un ser divino, un Dios que supuestamente exige guerras y sacrificios en su nombre. Pero hoy les insto a reflexionar sobre nuestras creencias y cuestionar la lógica detrás de seguir ciegamente a un ser que nos pide luchar unos contra otros. No creo en la idea de un Dios que vea al ser humano como un demonio.
Somos seres complejos con virtudes y defectos, pero demonizar a nuestros semejantes solo nos divide. Es hora de dejar atrás las narrativas que nos enfrentan y abrazar la vida que compartimos, aunque algunas sean más largas que otras. No somos títeres creados por un dios para cumplir sus caprichos. Somos seres autónomos con capacidad de pensar y decidir nuestro propio destino. No nos dejemos controlar como si fuéramos simples peones en un tablero de ajedrez divino. Somos dueños de nuestras decisiones y somos responsables de forjar nuestro propio futuro. Un dios, en mi visión, no es un dictador que nos impone su voluntad. Más bien, es un guardián benevolente que observa y guía sin imponer su visión a la humanidad. La verdadera divinidad reside en el respeto mutuo, la compasión y la búsqueda colectiva de la armonía. En lugar de poner toda nuestra fe en las palabras de un ser lejano, insto a cada uno de ustedes a creer en su propia palabra. Somos capaces de discernir entre el bien y el mal, de construir un reino basado en la justicia y la igualdad. La verdadera fe no reside en la obediencia ciega sino en actuar con integridad y compasión. En este nuevo reinado, nos comprometemos a trabajar juntos para construir un reino donde la paz prevalezca sobre la discordia, donde la sabiduría triunfe sobre la ignorancia y donde la unidad prevalezca sobre la división. No necesitamos buscar la aprobación de un Dios lejano. Encontraremos guía en nuestros corazones y colaboración mutua. Que este sea el comienzo de una era en la que la humanidad se eleve por encima de viejas discordias, en la que nos demos cuenta de que la verdadera grandeza reside en nuestra capacidad de amar y comprender. Como vuestro rey, me comprometo a liderar con sabiduría y empatía, buscando siempre el bienestar de todos. En la búsqueda de la verdad, la paz y la libertad, alcemos nuestras voces juntos, construyendo un reino donde la dignidad y la comprensión formen la base de nuestra existencia. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en arquitectos de un mañana más brillante, donde nuestras acciones reflejen la grandeza de la humanidad. Que este discurso marque el comienzo de una nueva era, una era en la que creamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de crear un reino donde la verdadera divinidad sea el amor y la armonía entre nosotros. Juntos forjaremos un destino digno de celebración para las generaciones venideras. Viva el reino de la libertad, la verdad y la paz. Eris, Rox y Elaine vieron en Gilgamesh a un verdadero rey con el que nadie había sido comparado antes. Los años de experiencia en el reinado de Gilgamesh le dieron un aura que superó a cualquier rey a pesar de su corto reinado, esa fue la diferencia entre él y otros reinados. 3 años después. ¿Estás seguro de que no quieres que te acompañemos? Gilgamesh, de pie con su armadura dorada, miró a sus esposas y dijo: volveré en poco tiempo, lo prometo. Para eliminar la última molestia de este mundo, Gilgamesh necesitaba eliminar al dios humano del mapa y finalmente relajarse en su propio mundo de tranquilidad. No solo había sido una molestia para él, sino también un peligro para el reino, por lo que después de una cuidadosa consideración, decidió buscarlo junto a Orsted y eliminarlo. Entonces te esperaremos, haremos las gestiones para cumplir tus propósitos durante el tiempo que estés fuera. Para eso confío en mis esposas. Capítulo 250. En el paraíso prohibido. Habían pasado 3 años desde que Gilgamesh se casó con sus 3 esposas, y durante ese tiempo permaneció inactivo, sospechando otro intento de asesinato por parte del dios humano, aunque nunca ocurrió. Pero después de un tiempo de contemplación, no quiso quedarse más tiempo inactivo. Después de despedirse de cada una de sus esposas, les asignó una misión crucial. Si algún reino atacaba al reino Asura, conquistarlo como mejor les pareciera. Eliminar al enemigo era una señal de compasión, así que eso era lo que tenían que hacer, junto con el dios dragón, quien parecía bastante despierto al llevar a Gilgamesh al lugar donde creía que podían encontrar al dios humano. ¿Has resuelto todos tus problemas futuros?, preguntó Orsted, mirando a Gilgamesh, que estaba a su lado con una armadura dorada y sosteniendo una llave en su mano derecha. Gilgamesh miró hacia atrás y dijo: aunque les mentí, ahora que somos inmortales, no pasará mucho si no nos vemos durante unos cientos de años. Orsted guardó silencio. Había oído del propio Gilgamesh sobre su capacidad para ver el futuro, por lo que, en cierto modo, podía ver el futuro más allá de lo que cualquier ser vivo podía ver y sabía lo que sucedería en el futuro. Entonces, ¿ganaremos? Gilgamesh miró a Orsted y le dijo: lo disfrutarás, no tanto como yo, pero terminarás disfrutándolo. ¿Qué quieres decir?
Gilgamesh no respondió, y subiendo al Vimana con Orsted, aparecieron en un abrir y cerrar de ojos en el paraíso escondido, donde el lugar ahora se había convertido en un mundo subterráneo donde vivían más de 1 millón de habitantes. ¿Es ese el árbol del que estás hablando? Viajaremos entre dimensiones y descubriremos en cuál se encuentra el dios humano. ¿Estás listo para encontrarte con el ser que tanto has intentado matar? Orsted sostuvo su espada y dijo: no te preocupes, he estado imaginando este momento durante mucho tiempo. Primero lo sellaré con mis cadenas y luego te dejaré el resto a ti. Después de decir eso, Gilgamesh caminó hacia el árbol de la vida que había estado bajo el cuidado de los elfos lunares y, en un instante, se abrió una puerta de madera. En una ruptura espacial, el aire a su alrededor se volvió pesado y, al atravesar el portal, ambos desaparecieron. Este lugar es... En el vasto espacio mágico, emergieron Gilgamesh y Orsted, cuya presencia brillaba en la oscuridad intergaláctica. Un fondo negro, como un lienzo infinito, estaba adornado con partículas mágicas que brillaban en resplandecientes tonos de azules y púrpuras, como estrellas danzantes en un universo encantado. Por encima del Vimana, mientras su escudo mágico estaba activado y funcionando a su máxima potencia, ambos volaron en esta dimensión singular, destacando sus siluetas contra el fondo cósmico. Criaturas etéreas y traslúcidas flotaban a lo lejos, seres mágicos que parecían fusionarse con la esencia del espacio. Las alas etéreas se balancearon suavemente mientras las criaturas se movían en armonía con las partículas mágicas que las rodeaban. El espacio mágico vibró con una energía palpable, una fusión de poderes cósmicos y esencias místicas. Las figuras de Gilgamesh y Orsted se movían con gracia, rodeadas por una luz que emanaba de su propia esencia. Cada paso que daban dejaba un rastro de destellos mágicos, como polvo de estrellas en su camino a través de esta dimensión única. A medida que avanzaban, las partículas mágicas respondían a su presencia, formando patrones brillantes que iluminaban su camino. La simetría y armonía de este espacio mágico parecían responder al equilibrio que encarnaban Gilgamesh y Orsted, como si fueran guardianes de la armonía cósmica. En esta atmósfera etérea, la conexión entre ellos y el tejido mismo del universo era palpable. Sus siluetas destacaban sobre el fondo estelar, recordándonos que estaban más allá de los límites ordinarios de la realidad. Este espacio mágico era un lienzo donde la magia y la energía cósmica se entrelazaban en una danza eterna, y Gilgamesh y Orsted, viajando a la velocidad de la luz, se movían de un lado a otro. Después de viajar por un tiempo incalculable, Gilgamesh detuvo su Vimana en un espacio trasladado por el que atravesó luego de saber lo que había al otro lado. ¿Sabes qué pasará con el mundo humano si muero? En ese momento, una voz fría se escuchó en el fondo del espacio, y una figura blanca con una sonrisa horrenda apareció ante Gilgamesh, su rostro dando la impresión de que estaba cubierto por un mosaico. Itogami. Dijo Bruno Orsted después de ver a Itogami. Capítulo 251. Él nunca dejó a mis enemigos con vida. Auge. En un instante, nadie pudo sentir el paso de un segundo. Un sonido parecido al de la cerámica rompiéndose resonó cuando el tiempo pareció detenerse por un segundo. Aunque esto no fue lo que realmente sucedió, todos tenían esta ilusión perceptiva. Una vez que Gilgamesh pudo ver al hombre que había invadido su mente e intentado humillarlo en persona, en una fracción de segundo, su cuerpo se llenó de tatuajes rojos, y golpeó a Itogami con un poderoso golpe que contenía cada gramo de fuerza que podía ejercer. Para cuando Orsted pudo ver a Gilgamesh nuevamente, ya estaba agarrando a Itogami por el cuello, mientras las cadenas del cielo brillaban intensamente en este espacio en blanco. De repente, el mundo quedó en silencio y los ojos muy abiertos de Orsted, cegado por la furia, se relajaron. Si no te mueves, terminaré matando a ese dios por ti. Orsted volvió a sus sentidos y explotó un aura de batalla que aplastó el espacio en este lugar. Miró a su alrededor y, tras ver cómo el dios humano era arrojado en su dirección, atacó. Grieta. Con un solo golpe, Orsted pudo romper el espacio y perforar el pecho del dios humano. Con los sellos liberados, podría ejercer toda su fuerza, y ni siquiera el dios humano podría tener el control absoluto de la situación. ¿No quieres hablar un poco? El dios humano estaba nervioso. Nunca pudo evitar esta situación porque no podía ver el futuro de las dos personas frente a él. Esto es demasiado. Sabes que si muero, el mundo humano será destruido. Itogami palideció ante tal poder.
En esa fracción de segundo pensó en muchas cosas y se estremeció de miedo al saber que esos seres pretendían matarlo. No si tomo tu lugar como el nuevo dios humano, tal como lo hiciste con el anterior. ¿Crees que no podemos hacerlo? Eso es imposible. Gilgamesh sonrió satisfecho al joven noble de rostro pálido y dijo: nada es imposible. Al final todo llegará a su fin y florecerán nuevas plantas. No. No, esto es imposible. No se puede romper el equilibrio de esa manera sin esperar que todo se derrumbe. Itogami no quería morir. Había hecho tantas cosas para mantener su poder que no quería desaparecer. Desafortunadamente para ti, tardaste demasiado en reaccionar y no hay ningún lugar del que puedas escapar. Incluso los dioses serán reprimidos por las cadenas del cielo. No hay ningún lugar a donde correr. Gilgamesh sonrió mientras enormes cadenas doradas, el arma de su mejor amigo, brillaban con una luz aterradora que inundaba toda la dimensión blanca. Había pensado en muchas maneras de convertirse en un dios en este mundo, y la única manera era matar a Itogami y contener la destrucción del mundo con todo su poder. En ese momento, reflexionó sobre cómo contenerlo y probó numerosos métodos. Usó las leyes secretas supremas de las deidades y los niveles mágicos para volverse mucho más poderoso de lo que nunca había sido. Incluso dejó que sus esposas simularan la contención con magia, y de hecho fue un éxito. Con el poder que ahora tenía Gilgamesh, era imposible no evitar la destrucción del mundo humano. Muchos pudieron simular lo que estaba a punto de hacer. La idea parecía sencilla, pero era prácticamente imposible para nadie más que él. Caminando frente a Itogami, Gilgamesh liberó su intención asesina, y una presión que nunca antes había liberado presionó al dios humano. Desafié a los dioses en mi mundo como humano. ¿Qué te hace pensar que eres superior a ellos? Tú, no puedes matarme. Todos tus seres queridos morirán. Itogami sintió miedo. Después de todo, no quería morir. Seré solo un espectador. Alguien más te matará. Cuando Gilgamesh dijo esto, las cadenas del cielo envolvieron el cuerpo de Itogami y le impidieron moverse. Orsted, que sostenía una espada poderosa, miró a Gilgamesh y le preguntó: ¿estás seguro? Yo ocuparé su lugar. No habrá destrucción en el mundo humano, pero hay que salir de aquí lo antes posible. Dijo Gilgamesh mientras miraba a su alrededor, que parecía estar derrumbándose. Entonces lo mataré. Orsted blandió su espada, que brillaba con un aura inimaginable. Con una fuerte explosión que hizo que el espacio temblara y todos los seres más poderosos perdieran su brillo, una vieja campana sonó, y en ese momento, Itogami, quien había sido sellado de toda magia, sintió su cuerpo fracturarse. En ese momento, Itogami había muerto tan fácilmente que todo parecía irreal. Ahora sal de aquí. Yo me encargo de todo. Gilgamesh no miró a Orsted ni una sola vez mientras caminaba hacia el fondo del espacio en blanco. Brillando con un aura dorada, Gilgamesh suspiró y murmuró: en la eternidad del tiempo, nuestras almas se entrelazarán nuevamente en el tejido del destino. Mi amor perdura más allá de esta vida. Esperemos el reencuentro en el eterno abrazo del tiempo. Capítulo 252. Un sueño eterno. La diosa de la guerra, la espadachina pelirroja más poderosa más allá de los sueños más salvajes de cualquier hombre, ese fue el título otorgado a Eris después de que arrasó el campo de batalla, izando la bandera del reino Asura, que eventualmente llegó a llamarse el Roble Dorado. Parecía ayer cuando aprendió el arte de la espada de Gilgamesh. Esas inolvidables aventuras le habían traído tanta alegría que no podía esperar a reunirse con su amado. Al ver la lluvia dorada, sus ojos contemplaron algo hermoso, pero su corazón entendió algo diferente. Sin saber cuándo volvería a encontrarse con Gilgamesh, arregló su vida y, después de enterrar a sus padres, dejó una nota al mundo sobre su retiro. Mi descanso está antes que los demás, tal vez porque alguna vez fui humano, mi percepción del tiempo difiere de la de ellos. Eris miró el cajón que le pertenecía y sonrió levemente, pensando que cuando volviera a encontrarse con Gilgamesh, sería solo un abrir y cerrar de ojos a partir de este momento. En menos de 300 años, podrás reunirte con mi señor nuevamente. Estoy seguro de que está haciendo todo lo posible para reunirse con sus seres queridos. Medusa miró a Eris, quien estaba vestida con esa armadura divina, y luego de acariciar el cajón, entró en él. Menos de 10 años con Gilgamesh le hicieron conocerlo, y a pesar de ser esta su segunda vida, agradecía que él siempre la respetara debido a la diferencia de edad mental.
Después de 50 años, la edad no importa, pero supuso que para entonces, Gilgamesh temía que ella no estuviera pensando con claridad al elegirlo. Es hora de descansar, murmuró Eris mientras cerraba los ojos y el cajón. En este lugar creado especialmente para tal fin, Eris fue la primera en dormir y esperar el regreso de Gilgamesh. Cuando Medusa vio a Eris quedar suspendida, agitó su mano y cadenas de plata se envolvieron alrededor del cajón, aumentando la temperatura en su interior. Al proponer la idea de un sueño eterno hasta el regreso de Gilgamesh, Medusa contempló cómo hacerlo. Como todas las mujeres de Gilgamesh eran inmortales, ella les dio la oportunidad de dormir hasta el regreso del hombre que todas extrañaban. 10 años después, le llegó el turno a Roxy. Aunque sus padres todavía estaban vivos, ella había llegado al final de la magia y no había nada más que hacer sola en este mundo. A pesar de estar acostumbrada a vivir durante muchos años, después de haber vivido tanto y haber alcanzado la cima del poder en este mundo, para ella, al ser esa su única inspiración luego de que Gilgamesh desapareciera en esa batalla, creyó que era hora de descansar también. En coordinación con el Aine, ambos entraron a los cajones y procedieron a dormir, tal como lo hizo Eris, sin ningún arrepentimiento ni dolor por ello. La vida para ellos ahora era insignificante. Vivir un día sería como vivir 100 años, y no pasaría nada, pero todos querían brillar juntos en armonía, y para eso anhelaban la presencia de Gilgamesh. 200 años después, un anciano miró una montaña cubierta de nieve donde en la cima había una torre mágica que brillaba con extraños colores. Sus ojos revelaron sabiduría eterna y sonrió. El tiempo es un misterio que nos envuelve, un río que fluye sin cesar, un susurro etéreo que nos lleva siempre a través de cada momento, a cada lugar. En sus manos todos somos cautivos. El mañana y el ayer se funden en uno solo, un lienzo infinito, lleno de motivos, donde nuestras historias se entrelazan a modo de homenaje. El tic-tac constante del reloj marca los latidos de nuestro corazón, recordándonos que la vida es un soplo y en cada segundo encontramos emociones. El tiempo nos consuela en la tristeza, nos guía hacia la luz en la oscuridad, nos enseña que nada es eterno, nada es seguro y que cada momento es una oportunidad. En sus brazos los recuerdos se desvanecen y los recuerdos se convierten en polvo con el viento, pero también nos concede la eterna posibilidad de crear nuevos caminos y crecimiento. Oh tiempo, eres un suspiro en el viento, un sueño fugaz en la inmensidad, nos enseñas a valorar cada momento, y a vivir con intensidad nuestra existencia. Así que abracemos el lienzo del tiempo, aprovechemos cada segundo que nos brinda, dejemos marcas eternas en su aliento y vivamos cada día sin arrepentimientos ni tristezas. Capítulo 253. El viaje termina aquí. El viaje termina aquí, un lugar donde ni siquiera los dioses de este universo han logrado pisar por la eternidad. Logré matar a Itogami, pero a cambio, terminé convirtiéndome en el dios humano sin siquiera pedirlo. Generaciones más tarde, este espacio en blanco permaneció indómito. Cuando pude comprender mi poder y gobernar el único mundo que quedaba en esa galaxia desolada, comencé a mejorar, y cuando se convirtió en la estrella más brillante, se anunció mi llegada a ese mundo. En ese momento supe que mi destino con el de mis esposas estaba destinado a cruzarse una vez más, y que podía dejar este espacio en blanco. Estoy aquí para ti ahora. En un espacio en blanco, Gilgamesh miró hacia abajo y un mundo brillando con innumerables colores mágicos brilló en armonía con una voz tan tranquila como el viento primaveral. Han pasado 300 años. En la cima de la majestuosa montaña de hielo, un reino gélido se revela como la morada de los espíritus del invierno. Aquí, en este lugar místico, los vientos helados susurran secretos antiguos y los guardianes del frío acechan entre los rincones de la montaña. Aquellos que se atrevan a desafiar las barreras de este territorio se enfrentarán a la ira de los elementos y a la vigilancia implacable de los espíritus eternos compuestos de verdadera magia. A medida que uno asciende por la empinada pendiente, la cima de la montaña se revela como un santuario mágico, donde una majestuosa torre se eleva con gracia y poder. Construida con brillantes cristales de hielo que capturan la luz de la luna y la aurora boreal, la torre parece fusionarse con la esencia de la montaña misma. En la cima, un resplandor mágico ilumina el cielo, que emana de una antigua fuente de energía custodiada por los espíritus del invierno. Estos seres etéreos bailan en medio de las ráfagas heladas, tejiendo hechizos que mantienen el equilibrio entre la vida y el frío extremo. Sus figuras etéreas brillan con una luz plateada, reflejando la pureza y la serenidad del invierno en su forma más pura.
Los vientos helados rugen como guardianes celosos, alertas ante cualquier intruso que se atreva a profanar la santidad de este lugar. El aire cortante silba amenazador y la nieve crujiente bajo los pies revela la delicada armonía que hay que preservar. Aquellos que desafíen la voluntad de los espíritus invernales se enfrentarán a una condenación helada, ya que los guardianes se levantarán en defensa de su reino con vientos helados que pueden congelar el alma misma. La torre mágica en la cima, un faro de poder antiguo, guarda los secretos de la montaña de hielo. Su estructura cristalina irradia magia que fusiona la belleza y el peligro de este rincón inexplorado del eterno invierno. En la cima de esta montaña de hielo, donde se reúnen los espíritus del invierno, el asombro y el peligro convergen en una eterna danza entre luces y sombras. Y desde abajo, un hombre de largo cabello rubio y tatuajes rojos miró hacia arriba con una mirada cálida, sus pasos lentos y ligeros pasaron desapercibidos para los guardianes de la entrada. Es muy alto. Bajo el cielo helado y estrellado, el hombre de cabello dorado como la luz del sol avanzaba lentamente por la ladera de la montaña de hielo. Su figura brillaba sobre el fondo blanco del paisaje invernal, como un rayo de calidez en medio de la pureza helada que lo rodeaba. Cada paso que daba dejaba una profunda huella en la nieve crujiente, marcando su camino hacia la cima y trayendo vida a este gélido lugar. Sus ojos rojo sangre, tan brillantes como el hielo al atardecer, reflejaban una mezcla de curiosidad y anhelo. El hombre parecía destinado a desafiar la majestuosidad de la montaña y a ahondar en los misterios de la torre mágica en la cima. Su abrigo, confeccionado en tela blanca adornado con detalles de hilos plateados, ondeaba graciosamente mientras ascendía, ignorando la furia de los vientos gélidos que intentaban desviar su camino. Cada bocanada de aire frío se convertía en vapor blanco en sus pulmones, pero el hombre continuó su ascenso sin dudarlo. Parecía guiado por una fuerza interna, como si el llamado de la montaña resonara en su interior. La luz de la luna iluminó su rostro, revelando una expresión serena y decidida mientras se acercaba al umbral de los dominios de los espíritus del invierno. Los guardianes del frío, alertados por la presencia intrusa, intensificaron su furia invisible. Los vientos helados aumentaron en intensidad, tratando de barrer al forastero de su reino. Sin embargo, el hombre de cabello rubio no se dejó intimidar. Sus ojos reflejaban una conexión con algo más allá de lo visible, un poder que desafiaba las leyes naturales del mundo. Al llegar a la cima, la torre mágica se alzaba imponente ante él, con sus cristales de hielo brillando como estrellas encapsuladas. El hombre se acercó a la puerta de la torre, sintiendo la resonancia de la antigua magia que la protegía. En ese momento, la danza de los espíritus invernales pareció calmarse, como reconociendo en él algo más allá de la mera curiosidad. El hombre rubio, destinado a escalar la montaña y entrar a la torre, atravesó la entrada mágica, sumergiéndose en el corazón de la maravilla helada que aguardaba en su interior. La montaña y sus guardianes observaron atentamente cómo su presencia se convertía en parte de la leyenda tejida por el hilo mágico de la montaña de hielo. Cuando llegó a una puerta, se detuvo. Mi nombre es Gilgamesh y he venido a reunirme con mis esposas. En un acto de pura magia, la puerta de cristal de hielo, alguna vez impenetrable, comenzó a temblar suavemente. Los intrincados patrones tallados en el hielo cobraron vida, brillando con una luz suave y parpadeante. Los contornos de la puerta se agudizaron y en el centro comenzó a formarse un símbolo mágico, respondiendo a la conexión entre Gilgamesh y la montaña. En el momento en que Gilgamesh, con voz suave y tranquila, pronunció su nombre en un susurro resonante que resonó en el silencio de la cumbre. Al decirle esas palabras, la puerta reaccionó como si reconociera la clave secreta. Cediendo a la voluntad del visitante, el hielo que lo componía comenzó a derretirse y transformarse en una abertura luminosa. La puerta se abrió elegantemente, revelando un paisaje iluminado por una luz interior que parpadeaba en tonos azules y plateados. Guiado por la magia de su nombre, Gilgamesh cruzó el umbral y entró en la torre mágica con una mezcla de anticipación y reverencia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la montaña de hielo suspiró, dejando atrás el eco de la misteriosa conexión entre el hombre y el santuario encantado en la cima. Guiado por la luz parpadeante que iluminaba el corredor interior de la torre, Gilgamesh avanzó con pasos seguros y resonantes. La magia del lugar pareció darle la bienvenida silenciosamente, revelando una vasta habitación con una aura sagrada que se extendía hasta los confines de sus pensamientos. En el centro de la sala había 3 majestuosos ataúdes tallados con símbolos antiguos y adornados con gemas relucientes.
La magnificencia de la escena no pasó desapercibida para Gilgamesh, cuyos ojos reflejaban sorpresa y amor ante el misterioso espectáculo que se desarrollaba ante él. A medida que se acercaba, la tapa de cada ataúd se abrió suavemente, revelando a 3 hermosas mujeres descansando en un sueño eterno. En el primer ataúd, Gilgamesh contemplaba a Eris, la diosa de la guerra, cuyo cabello rojo fuego caía en cascada alrededor de su figura. Sus rasgos delicados y su imponente presencia parecían surgir de leyendas de batallas, un recordatorio de la fuerza y el coraje encarnados. En el segundo ataúd, Roxy, la diosa de la naturaleza, yacía en un sueño tranquilo. Aunque su figura era más pequeña en comparación con la ardiente Eris a su lado, irradiaba una conexión innegable con los elementos. Hojas verdes y flores entrelazaban su cabello, y la tranquilidad de su rostro resonaba con la calma y la serenidad de la naturaleza misma. En el tercer ataúd yacía Elaine, elegantemente serena, de cabello negro. Su belleza etérea y sus rasgos delicados evocaban la esencia de la antigua magia élfica. Gilgamesh sintió la conexión especial que tenía esta hermosa elfa con el misterio y la elegancia de los bosques antiguos. Las 3 mujeres, que eran sus esposas, esperaban en su eterno descanso, cuya presencia encapsulaba la esencia misma de la vida, la guerra, la naturaleza y la magia. La sala resonaba con una armonía única, rindiendo homenaje a la diversidad y fuerza que cada uno representaba en la propia esencia inmortal. Gilgamesh, ante este espectáculo sobrenatural, se sintió como si estuviera en el pasado. Han pasado para mí más de 300 años y me alegra que habéis decidido esperarme en un sueño profundo, mis queridas esposas. Gilgamesh sonrió levemente cuando cada una de las hermosas mujeres en los ataúdes abrió los ojos. Quizás no puedan vivir una vida en común. Todos ellos han dejado de ser humanos y se han convertido en auténticos dioses inmortales. Pero si algo han aprendido de la vida es que todo puede cambiar, sobre todo cuando el amor es eterno. Gilgamesh puede decir que disfrutó vivir una vez más. Nunca pensó que podría vivir de esta manera y mucho menos creer que existiría este tipo de vida, tan diferente a la que había llevado en su vida pasada. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Ricardo, El Banana 4K, Chuchas 2.0, y Dragnil. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, y Random Games. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Amino Senpai, y Rubén Pizano. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.